pasado viernes, día consagrado a la oración en el Islam, el terrorismo yihadista volvió a atentar contra una mezquita repleta de fieles en Bir al-Abed, epicentro de la franquicia egipcia del Estado Islámico en el norte de Sinaí. Acabó con la vida de más de 300 personas, entre ellas 27 niños. Se trata de la acción terrorista más sangrienta registrada en el país. Hablamos de ello en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Bruno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué está pasando en Sinaí? En Sinaí tiene un problema que es la geografía que le separa. Todos hemos visto en estos días el mapa, ¿no?, geográfico del Sinaí, que es una península, es un triángulo con el vértice hacia abajo, que está rodeado prácticamente por todas partes por mar, el Mediterráneo al norte, el Mar Rojo al sur, con dos brazos. Uno de ellos es todo mar porque llega hasta el Canal de Suez, y en el otro sí que hay unos kilómetros, bastantes kilómetros de tierra con Israel y con frontera con Israel y con Gaza. Esta separación geográfica ha llevado también a un aislamiento a lo largo de la historia tribal, es decir, son egipcios, sí, pero son algo diferentes. Esto crea algunos sentimientos encontrados y de sentimiento de abandono a lo largo de los siglos, como hemos visto en estos territorios del mundo, ¿no? Además está la frontera con Israel. Esto hace esta frontera con Israel, mucha gente no lo sabe, pero el gobierno egipcio realmente no tiene un control absoluto sobre lo que puede meter en efectivos militares y policiales en el Sinaí, porque según se aproxima uno a la frontera con Israel, hay unas limitaciones por los tratados que tienen, en los cuales Egipto no puede realmente militarizar o poner la policía que querría, ¿no? Además está cerca de Oriente Medio, hace frontera con Israel, muy cerquita ya de todo el avispero, y además frontera con Gaza. Eso significa frontera con Hamás, grupo terrorista con el que le unen docenas o centenares de túneles con los cuales están perfectamente comunicados. Y por último, desde 2011, primaveras árabes que han dado lugar a los inviernos islamistas. Tenemos en Egipto también ocurrió, cayó Mubarak, malísimo, dicen todos, y efectivamente tenía sus taras. El problema es que a raíz de la caída de Mubarak lo que hay es una crisis tremenda, incluido de seguridad, desde 2011, que ha dado pie a que los grupos terroristas que estaban muy parados, pisados por la bota de Mubarak, hayan salido a la luz, hayan crecido, y entre ellos el más peligroso ahora mismo, el Sinaí, que es la franquicia del Estado Islámico, que se llama Wilayat Sina, es decir, la provincia del Sinaí, y que es tremendamente activo, derribando aviones o poniendo estas terribles bombas en las mezquitas. Entonces, Bruno, ¿diríamos que Egipto está peor que antes con el derrocamiento de Mubarak? Sí, indudablemente. Como he dicho antes, yo creo que nadie puede creer que en cuestión de seguridad ningún país que haya sufrido las primaveras árabes, llámese Mubarak, llámese como sea, llámese Gaddafi, ahora mismo está mejor que antes. Esos inviernos islamistas, después de toda la alegría de tantos tras las primaveras árabes, bueno, pues se ve cuál es el resultado en cuestión de seguridad. Cuestiones políticas ya no me meto, pero probablemente quizás Túnez se salvaría, el resto también han ido a peor en cuestión de libertades, ¿no? Pero venía un dictador, mírelos usted cómo están ahora. Y la prueba de cómo está Egipto, si está mejor o peor, es hace 10 años ¿cuántos estaban pensando en irse de vacaciones a Egipto? Hoy, ¿quién planea ir a hacer un crucero por el Nilo o visitar Alejandría o el Cairo? Es cierto. Bueno, y últimamente también se repite mucho aquello de que las principales víctimas del yihadismo son los propios musulmanes. ¿Por qué atacan a las mezquitas si los terroristas pues también son musulmanes? Claro, porque el yihadismo tiene, el Islam tiene tres guerras en sí. Tiene una guerra contra los infieles, es decir, cristianos, yazidíes, judíos, hindúes, cualquiera que tenga una religión distinta, son los infieles, somos los infieles. Después hay dos guerras internas, una es la de suníes y chiíes, que son las dos principales sectas dentro del Islam, pues tiene una guerra continua desde el origen del Islam. Y hay otra guerra que es la contra los apóstatas. Es decir, yo dentro del sunismo mismo, también lo hay dentro del chiismo, pero sobre todo dentro del sunismo, yo soy suní yihadista, soy suní que tiene una rama determinada, y todo aquel que no haga lo que yo, que no piense lo que yo, es un apóstata. Ha hecho apostasía de la religión verdadera y por lo tanto debo convertirle o matarle. Los peores apóstatas dentro del sunismo para los yihadistas, los peores apóstatas son precisamente los sufís, y el sufismo, que es el misticismo islámico, que son pacíficos, la oración, son ascetas, precisamente donde han atacado. ¿Por qué lo digo? Porque la mezquita que han atacado, este terrible crimen, es una mezquita muy importante en el Sinaí de precisamente la secta sufí. Luego, no todo es por casualidad. Bueno, y mucho menos se habla de los ataques a los cristianos en países pues como Egipto. ¿Cómo es la situación de los coptos allí?
Pues son la minoría más mayoritaria, ¿no? Después de los musulmanes, son entre 10-15 millones de cristianos dentro de una población de 95 millones de habitantes, ¿no? La mayoría son ortodoxos y hay unos pocos, una minoría que son católicos obedientes a Roma. No, tienen muchos problemas para reparar o incluso, no, lógicamente, para construir las iglesias. Tiene una persecución física, crímenes de odio religioso, que quedan siempre impunes, asesinatos, masacres masivas, nos tienen que atrincherar para protegerse, quemas de iglesias, de casas, secuestro y venta de menores y de mujeres, ataques terroristas, como vemos muchas veces, discriminación social, política, laboral. Es la peor persecución ahora mismo que tienen desde 2014 los coptos desde el siglo XIV, que se dice rápido. Y muy importante en esta persecución y en este odio social que hay son los hermanos musulmanes, que algunos, incluso en este país y en Occidente, les ven con buenos ojos. Pues Bruno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros abordando este problema y habérnoslo explicado también. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.